En los llanos venezolanos se incrementa la incertidumbre tras las protestas registradas en el internado judicial de Barinas, mejor conocido como el Injuba, donde privados de libertad denuncian presuntos malos tratos, retardo procesal y restricciones dentro del recinto penitenciario. Familiares de los privados de la libertad permanecieron durante toda la noche y parte de la madrugada en las inmediaciones del penal, esperando información sobre sus seres queridos. Sin embargo, durante las últimas horas, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía del Estado y Policía Municipal restringieron el acceso hacia la zona, por lo que muchas personas decidieron retirarse en el lugar por temor a lo que pudiera ocurrir dentro del recinto penitenciario. De acuerdo con las organizaciones no gubernamentales y denuncias difundidas en redes sociales, más de 1000 hombres y al menos un centenar de mujeres recluidas en este centro penitenciario habrían iniciado protestas y una huelga de hambre para exigir mejores condiciones de reclusión, atención médica, ingreso de medicamentos y alimentos, así como el respeto a sus derechos fundamentales. Durante la jornada del domingo, algunos privados de libertad incendiaron colchones y otros objetos dentro del penal para llamar la atención de las autoridades y medios de comunicación. A través de videos grabados desde el interior del recinto, los internos solicitaban la presencia de periodistas y organismos competentes durante las mesas de diálogo como garantía en medio de las negociaciones. Durante la mañana de hoy lunes, varios privados de libertad permanecían sobre la azotea del penal realizando llamados públicos. Sin embargo, a esta hora se desconoce cuál es la situación actual de los internos que se encontraban en esa área del recinto. Por otra parte, el Ministerio Público informó sobre el inicio de una investigación penal relacionada con los hechos ocurridos en el penal barinés y aseguró que fiscales con competencias en derechos humanos fueron designados para esclarecer lo sucedido. La selección iraní tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero su traslado a México comenzó a planearse como una opción debido a la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio y también a las preocupaciones en torno a la seguridad de este grupo. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este lunes que su gobierno accedió a que la selección iraní pernocte en México durante este mundial después de que Estados Unidos dijera que no quería alojarlos en su territorio. La ciudad fronteriza de Tijuana, en el estado de Baja California, fue la elegida para que el conjunto iraní pueda tener su base durante esta Copa del Mundo, en medio de un conflicto bélico complicado entre Irán y Estados Unidos. Así fue como lo confirmó este lunes la presidenta. La selección iraní va a jugar en Estados Unidos. Creo que tiene 3 partidos, ¿no? Son 3, ¿no? En la primera eliminatoria. Entonces, los 3 partidos de la selección iraní son en Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Nos preguntaron, pero sí van a jugar los 3 partidos allá. Entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos, sí, sin problema, no tenemos ningún problema. La selección iraní disputará sus partidos del grupo G en California contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica 6 días después, para luego enfrentarse a Egipto el próximo 26 de junio en Seattle. Y el presidente de la Federación Iraní informó del cambio de sede de su campamento para este mundial luego de presentar problemas en una de sus solicitudes para acudir al certamen. Y es que Irán condicionó su participación en el mundial a la aceptación de distintos puntos, entre ellos garantías en materia de seguridad, desplazamientos y respeto a los símbolos de la República Islámica, además de la expedición de visados para toda la plantilla. Y es que los medios iraníes han especulado en las últimas semanas con que Washington podría negar las visas a miembros de la delegación iraní que hayan tenido vínculos con la Guardia Revolucionaria, considerada por Estados Unidos como una organización terrorista. Así es como México abre las puertas en el estado de Baja California, en la ciudad fronteriza de Tijuana, para que el conjunto iraní pueda establecer su campamento durante la Copa del Mundo.